En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Busquen, por favor, Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. Dos versículos muy importantes para nuestra vida. Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. Mateo 28, 19, la Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, la Biblia nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra en este momento. Hemos leído los textos bases para este tema sencillo. Comentarios bíblicos ilógicos, o sea, ilógicos, no seguido, no ilógico, ilógicos. Comentarios bíblicos ilógicos sobre Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38 que convencen. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Dígase a la persona que está a su lado, dígale: vamos a prestar un momento de atención. Amén. Dígaselo, toca a tu vecino y dígale: vamos a prestar un momento de atención. Amén. Gloria a Dios. Atentos, por favor. Si usted es sabio y sabia, hermana, y se inclina a entender estos comentarios sobre estos dos textos que hemos leído, usted se convencerá para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo si no lo ha hecho. Analicemos estos sencillos comentarios bíblicos y lógicos. Miren, yo tengo que usar mucha lógica en este tema, pero también tengo que usar la analogía. Amén. Gloria a Dios. Lo analógico también de las cosas. Amén. La analogía es la relación de semejanza en dos cosas. O sea, tengo que comparar muchos versículos. No me voy a basar solamente en un solo pasaje. La Biblia es un todo. Tengo que basarme en muchos pasajes porque debe encajarse la Biblia por sí mismo. Debe encajarse. Nunca jamás vamos a forzar las escrituras para aplicar o formar una doctrina personal. La Biblia dice que la profecía o la palabra de Dios no es de interpretación privada. No. O sea, no podemos interpretarlo personalmente, sino que tiene que ser Dios. Solito se interpreta la santa palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, atentos entonces. Comentario número 1. Escuchen. Si en Mateo 28, 19 nos enseña de un tipo de bautismo, oiga esto, y Hechos 2, 38 nos enseña de otro tipo de bautismo, entonces en esta dispensación hay dos tipos de bautismos, y por lo tanto debemos tener o practicar los dos bautismos. Pero tendríamos un problema con Dios, porque la Biblia dice que en esta dispensación hay un solo bautismo. Efesios 4, 5, que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, como que hay una contradicción, porque muchos dicen allá que puedes practicar Mateo 28, 19 aplicándolo en tu vida, bautizando las personas, repitiendo los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre la persona, y que también puedes practicar Hechos 2, 38, pues total, siempre es bautismo. Entonces quiere decir que las personas están enseñando que hay dos tipos de bautismos, pero la Biblia dice que hay un solo bautismo en esta dispensación aprobado por Dios. Amén. Ahora, escuchen bien. Comentario número 2. ¿Me están oyendo? Comentario número 2. Si la Biblia nos dice que hay un solo bautismo en esta dispensación, oiga, como dice Efesios 4, 5, entonces un solo bautismo es aceptado entre Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38, y uno es reprobado. No sé si me expliqué. Si la Biblia nos dice que hay un solo bautismo en esta dispensación, entonces uno de los dos está reprobado y uno es aprobado. El de Mateo 28, 19 o el de Hechos 2, 38. Pero no pueden ser los dos.
no puede ser aplicado a los dos en la vida de las personas, que hay un solo bautismo. ¿Ok? Cuando dice gloria a Dios. Entonces no se puede practicar cualquiera de los dos, como muchos enseñan. Hermanos, tenemos que entender, oiga esto, que si una persona es bautizada 2, 3 o más veces, simplemente está corrigiendo su fe, porque se le aplicó un bautismo que no fue bíblico o no es bíblico. No es de puro gusto que nos van a bautizar 2 o 3 veces. Hay veces porque no conocemos la verdad del evangelio, el único bautismo que salva. ¿Ok? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, por ejemplo, yo soy bautizado 2 veces. Primero de niño por mis papás, hasta ni sé si es cierto, porque no lo vi. No sé si es cierto, pero que veo a mis papás que sí lo hicieron. Veo, en ningún pasaje en la Biblia está asociado bautismo con bebés o con niños. No hay ningún pasaje en la Biblia que asocie el bautismo bíblico con niños. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que no de puro gusto me volví a bautizar porque quiero que me bauticen 2 o 3 o 4 veces, sino que porque conocí la verdad. Ahora, si hay alguien aquí que lleva 3 o 4 bautismos, que no sea en el nombre del Señor Jesús, como dice la Biblia, no es pecado si se vuelve a bautizar. Lo diré más adelante. Amén. Comentario número 3. ¿Sí me oyen? Tengo que decirles así. Comentario número 3. Si Mateo 28, 19, oiga, enseña del único bautismo que debe ser practicado en todas las naciones, como muchos dicen. Oiga, muchos dicen no, es que Mateo 28, 19 es mandamiento directamente de Jesús y por lo tanto tenemos que obedecer a Jesús. Quiero decirle que todos los evangelios fueron escritos por hombres. Mateo lo escribió Mateo, no Dios lo escribió. Él se movió en la vida de las personas, pero es cuestión de interpretación. Mire esto, si Mateo 28, 19 enseña del único bautismo que se debe practicar en todas las naciones, oiga esto, como dicen muchos, entonces Pedro y los otros apóstoles desobedecieron a Jesús. Entonces Pedro y los otros apóstoles inventaron otro bautismo, porque ellos bautizaron en Pentecostés a 3,000 israelitas en el nombre de Jesucristo, e Israel era y es una nación más entre todas las naciones. O sea, note muy bien que en Mateo 28, 19 Jesús manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Y Pedro bautiza una nación en el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro desobedeció. Y por lo tanto los escritos de Pedro y los otros apóstoles no son confiables. Amén. Pero miren qué pasa. En Mateo 28, 19 Jesús manda bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero su pasaje paralelo en Lucas 24, 47, Jesús mismo dice que el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones tiene que ser en el nombre de Jesucristo, en su nombre. ¿Y cómo está eso? Como que Jesús se contradice. Pero no, sino que Lucas 24, 27 se cumple en Hechos 2:38, porque Pedro declara cómo se demuestra arrepentimiento y cómo se obtiene perdón de pecados, y es bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Si están captando estos comentarios, mire, si usted es sabio o sabia, entiende este comentario lógico y bíblico, usted puede ser bautizado bien. Usted puede arrebatar el reino de los cielos hoy mismo. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Escuchen esto. Comentario número 4. Escuchen. Si Pedro se confundió, oiga, desobedeció, falló o inventó otro bautismo, como muchos dicen, y contagió a los otros apóstoles, entonces todos los escritos de Pedro y de los otros apóstoles no son confiables, y por lo tanto ningún creyente de cualquier iglesia lo debe predicar. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Por lo tanto hay que quitarlos de la Biblia o no predicarlos. Pero volvemos a tener otro problema con Dios, porque la Biblia, Dios dice, edificados, en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cómo está eso? Si se equivocaron en Pentecostés,
¿por qué Dios nos manda ahora a que nos edifiquemos en el fundamento de apóstoles? ¿Se da cuenta? No hay equivocación allá. Simplemente Mateo 28, 19 es un mandamiento y Hechos 2, 38 es un cumplimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Comentario número 5. Si el bautismo en el nombre de Jesucristo, oiga, según Hechos 2, 38, era o fue solo para los israelitas, como muchos dicen, o solo para los judíos, como muchos enseñan, ¿por qué entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo a samaritanos, a gentiles y a creyentes que eran bautizados con otros bautismos? En Hechos 8, 16 dice la Biblia que los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los gentiles en la casa de Cornelio, la Biblia dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, Pedro dijo en 10:47 de Hechos: ¿quién puede impedir? ¿Habrá alguno que pueda impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice el 48: y los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Gentiles, no eran judíos. Samaritanos, no eran judíos. Amén. Y luego vemos a los que fueron bautizados por Juan el Bautista. Pablo los encuentra en Hechos 19, 1 al 5. Los encuentra en el camino. Y entonces Pablo les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y Pablo les dice: ¿y en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: pues ustedes tienen que saber que Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Este es Jesús el Cristo. En 19:5 dice que cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice en el verso 6 del capítulo 19 de Hechos, dice que Pablo les impuso las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, hablaban en lenguas y profetizaban, recibieron el Espíritu Santo. Y el verso 7 dice que eran unos 12 hombres, y así se levanta la iglesia de Éfeso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, ¿se dan cuenta? Porque muchos dicen: es que el bautismo en el nombre de Jesucristo era nada más por los judíos, porque no habían creído a Jesús, porque esto, se inventan muchas cosas las personas. Entonces, pero aquí encontramos que tanto judíos como samaritanos, gentiles y otros creyentes bautizados con otros bautismos fueron rebautizados. Y fíjese que los discípulos de Juan el Bautista, o los ex discípulos de Juan el Bautista, tenían un bautismo que fue válido en su época, pero eso caducó desde cuando Jesús da el mandamiento en Mateo 28:9. El bautismo de Juan caduca, o sea, deja de tener valor. Y por lo tanto, entiendo yo en este tiempo, por eso los efesios se actualizaron con el bautismo del nombre del Señor Jesús. ¿Creen esta verdad, hermanos? Les daré un aplauso al Dios de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor Jesús que nos enseña esto. Amén. Comentario número 6. Oigan, ¿están oyendo? Comentario número 6. Si Mateo 28:19, o en Mateo 28:19, donde dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si ese versículo es el modelo bíblico para bautizar, oiga, si es el modelo bíblico, la pregunta es: ¿por qué cuando la gente se compungió de corazón en Pentecostés, en la predicación de Pedro, por qué cuando ellos le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué Pedro no les dijo: arrepentidos y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados y reciban el Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro no les dijo así? Si 7 días después que Jesús le dijo, o 10 días que después que Jesús le dijo esas palabras, llegó Pentecostés y predicó Pedro, estaban frescas las palabras en su mente. ¿Por qué él no le dijo a la gente: arrepentidos y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados y recibiréis el nombre del Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro dijo: arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hermano, simplemente porque en Mateo 28, 19, óigalo bien, simplemente porque en Mateo 28, 19 se dio una orden de ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Se da un mandamiento en Mateo 28, 19 y en Hechos 2, 38 se realiza una acción. Es decir, un mandamiento y un cumplimiento. No hay ninguna contradicción. En Mateo, oiga bien, en Mateo 28, 19 Jesús dice las palabras y los apóstoles se van a los hechos. En Mateo 28, 19 Jesús ordena y en Hechos los apóstoles ejecutan la orden. ¿Qué les parece? Bueno, ni ustedes se convencen. Yo creo que estos comentarios convencen. Me convenció a mí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. A su nombre, hermanos. Ahora hay que hacer muchas preguntas en ese punto porque es algo tremendo. Comentario número 7. Si el propio Jesús, oiga, escuchen que son comentarios muy lógicos y bíblicos. Si el propio Jesús, el mismo Pedro, apóstol Pedro, y el apóstol Juan, ellos tres, oiga, dicen en la Biblia, en los versículos de la Biblia, dicen que el perdón de pecados se recibe únicamente en el nombre de Jesucristo, entonces todos debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38, porque solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Lucas 24:47 Jesucristo mismo dijo, y que se predicase en su nombre. No digo en sus, no es sus, es su nombre, singular. ¿Cuál es el nombre? Cuando Ananías le dijo a Pablo, después de su conversión, en Hechos 22:16, y le dijo, ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. No digo sus nombres, su nombre. ¿Nombre de quién? De aquel que le habló desde el cielo. Cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? La voz le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Pues es ese nombre que se tenía que invocar sobre Pablo, porque es el único nombre que perdona pecados. Y solamente puedes obtener el perdón de pecados, amigo hermano, cuando es bautizado en el nombre, cuando es invocado el nombre sobre usted. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Ahora escuchen. Pedro dice en Hechos 10:43, cuando estaba en la casa de Cornelio, les dice, de este Jesús, dijo Pedro, dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice por sus títulos, por sus atributos. No, Jesús es rey, es pastor, es hijo, es consejero admirable, es la puerta, es el agua, es el pan. Pero en esos atributos o en esos oficios o en esos calificativos no se obtiene perdón de pecados. Él ha dado un nombre. En Hechos 4:12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y sabe cuál es ese nombre? Ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, el bautizar a una persona es de palabras, porque oramos y mencionamos palabras. Todas las iglesias, los pastores de las iglesias hoy mencionan palabras antes de bautizar a las personas. Tienen que mencionar palabras. Es de palabra y es de hecho, porque agarramos a la persona y nos sumergimos, es de hecho. Entonces Colosenses 3:17 Pablo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, hermanos, alguien dijo por allá, todo. No, todo lo concerniente en las cosas de Dios. No tenemos que caer en el extremismo.
Pero qué bueno sería si cuando vas a salir de tu casa, pues salgas en el nombre de Jesucristo. Si vas a ir al trabajo, vayas al trabajo en el nombre de Jesús. Puedes hacerlo también. Y si vas a bañarte, pues me voy a bañar en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y si voy a comer en el nombre de Jesús. Dice que todo. Si quieres ir al extremo, pues gloria a Dios. Vamos al extremo. Si voy a danzar en el nombre de Jesucristo, voy a aplaudir en el nombre de Jesucristo, me voy a reunir en el nombre de Jesucristo, voy a cantar en el nombre de Jesucristo, voy a echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo, oramos por los enfermos en el nombre de Jesucristo, pero bautizamos también en el nombre de Jesucristo. Eso, apláudele, mi hermano, apláudele. El Espíritu Santo está dando testimonio de lo que estoy hablando, de que es verdad lo que estoy diciendo. No estoy predicando mentiras, estoy predicando la verdad. Acércate a un líder de nosotros, acércate al pastor y pregúntale, no entiendo esto. Y si hay algo que se te escapa, por eso muchas veces lo grabamos, tanto en CD, también en DVD, para que tú repases lo que estamos diciendo. Hermanos, sea sabio, edifícate en la sana doctrina. Hay una sola doctrina. Más adelante vamos a hablar de preguntas y respuestas sobre Hechos 2:28 que convencen. Tremendo también. Comentarios claros en la Biblia. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Muy bien. Miren. Comentario número 8. Comentario número 8. Si Pedro, oiga esto, si Pedro en Pentecostés se hubiera equivocado sobre el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, estoy seguro que lo hubieran corregido por algún apóstol, ya que errar sobre algo como el bautismo era un asunto muy grave, porque expone la salvación de las almas. El apóstol Pablo lo hubiera corregido como lo hizo en Antioquía, según Gálatas 2:11 al 14. Cuando Pedro quería judaizar a los gentiles y Pablo decía que lo que hacía Pedro era de condenar, y lo reprendió. Estaba jugando la hipocresía y Pablo lo reprendió, era de condenar. Y si lo reprendió allí, ¿cuánto más para algo importante que el bautismo? Hermano, es importante que Jesús dijo a Nicodemo antes de Pentecostés, te digo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante. Entonces, cuando dice gloria a Dios, hermano, si Pedro se hubiera equivocado en Pentecostés, Pablo lo hubiera corregido, aunque Pablo se convirtió después de Pentecostés. Pero no importa, si eres mayor que yo en el evangelio, si estás mal, yo te puedo corregir. Un hermano que lleva dos meses en el evangelio, pero es fiel a Dios, y ve que a uno que lleva 5 años y está andando mal, lo puede reprender. Pablo se convirtió después, pero eso no evitaría que pudiera reprender a Pedro porque hacía cosas malas. Lo reprendió una vez, y cuanto más por algo como el bautismo. Pero Pablo no corrigió a Pedro sobre este asunto del bautismo, porque no había ninguna equivocación, y porque Pablo también practicó el mismo bautismo al bautizar a los efesios en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 19:1 al 5. Hermanos, si Pedro se hubiera equivocado en Pentecostés, Dios no le hubiera dicho a Cornelio por medio del ángel que lo mandara a buscar. Dios hubiera mandado a buscar a otro apóstol. ¿No cree usted? Sí, porque ¿qué se puede esperar de algún confundido, equivocado, olvidadizo, descuidado como Pedro supuestamente? Pero como Pedro no se equivocó ni se confundió, sino que invocó el nombre correcto en Pentecostés, pues Dios lo usó en la casa de Cornelio con el mismo bautismo. Además, cuando Pedro declaró el bautismo en Hechos 2:38 en Pentecostés, tenemos que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. Punto número 1. Pedro acababa de recibir el Espíritu Santo que lo guiaría a toda la verdad, como Jesús lo había dicho en Juan 16:13. Y segundo, ahí estaban los otros apóstoles, que ellos también recibieron el mismo Espíritu y la misma revelación. Ellos estuvieron de acuerdo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Comentarios lógicos para aquellos que todavía no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, quiero concluir con esto. ¿Es pecado si soy bautizado me vuelvo a bautizar? Quizás alguien pudiera hacer estas siguientes preguntas y comentarios. Por ejemplo,
Alguien puede decir, si no estoy bautizada en el nombre de Jesucristo, pero soy bautizada de otra forma, ya sea cuando era niño o niña, o ya de grande, pero de aspersión, o sea que no de sumersión, o ya sea en muchas aguas, pero solo se invocaron los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre mí, y no el nombre de Jesús, etc. ¿Es pecado si me vuelvo a bautizar, ya que la Biblia habla de un solo bautismo, pastor? ¿Es pecado? Quiero responderle, escuche, que si alguien ha sido bautizado de otra manera, y no es según Hechos 2:38, bíblicamente la persona no es perdonada de sus pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Ningún pasaje en la Biblia dice que los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo perdonan pecados. No estoy desechando el título de Padre que tiene mi Dios, el título de Hijo que tiene mi Dios y el título de Espíritu Santo que tiene nuestro Dios. No, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Yo creo en las tres grandes manifestaciones del Señor. Nosotros no somos como muchos dicen allá, solo Jesús. No, creemos en la deidad de Jesús, es el Padre. Creemos en el Espíritu Santo, que es el Padre mismo. ¿Entienden? Pero en ningún pasaje dice que el título de rey, de señor, de pastor, de cordero perdona tus pecados. No lo dice. Ahora, hay un pasaje de la Biblia en que mencioné cordero. Dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo se llama el cordero? Dios mencionó el nombre del cordero, y es en el nombre de Jesucristo que se tiene que bautizar para que tus pecados sean perdonados. Solo que se invoque el título de cordero no puede ser. Él lo quita con su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero quiero declarar que no es pecado que una persona sea bautizada otra vez, con tal que lo haga ahora en el nombre del Señor Jesucristo, si no es bautizada así. ¿Ok? Porque toda persona que no es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo es como si no hubiera sido bautizada delante de Dios, porque Dios solo dejó un mandamiento de bautismo, no muchos. O sea que cualquier bautismo que se le haya aplicado en esta dispensación de nuestra era cristiana, pero que no sea en el nombre de Jesucristo, bíblicamente ese bautismo no es válido delante de Dios, por el hecho de que solo hay un bautismo en esta dispensación, un bautismo aprobado para esta dispensación, y es en el nombre del Señor Jesucristo, según el mandamiento de Mateo 28:19 y el cumplimiento de Hechos 2:38. No hay dos bautismos en esta dispensación, hermanos. La Biblia dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Y el apóstol Pablo, al escribirle esta carta a los Efesios, porque en Efesios 4:5 Pablo lo escribe, un Señor, una fe y un bautismo. Y al escribir el apóstol esta carta a los Efesios, les estaba recordando el día que ellos tuvieron que actualizarse con el bautismo de la gracia. Y ese bautismo es el del nombre de Jesucristo, porque los Efesios solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. O sea, tenían un bautismo que ya se había caducado, por decirlo así, porque el ministerio de Juan ya había terminado. Y a pesar que ellos tenían un bautismo que fue válido en su tiempo o en su época, porque Juan era profeta de Dios y Dios lo había enviado a bautizar, amén, ellos tuvieron que ser bautizados de nuevo. Ellos nunca vieron como pecado volverse a bautizar, y fueron bautizados en el nombre de Jesús después que Pablo les habló, según Hechos 19:1-5. Y cuanto más usted, hermano, hermana, que me oye en este momento, si usted no es bautizado en el nombre de Jesús, cuanto más usted, si ellos fueron bautizados de nuevo, sabiendo que tenían un bautismo que era válido en su época, pero pasó de moda y se actualizaron, cuanto más usted, que simplemente, mire, ahí se lo voy a leer aquí, cuanto más usted, hermano, sabiendo ahora que se le mal aplicó el mandamiento de Mateo 28:19 cuando le bautizaron, cayendo así en la mala interpretación que los hombres le han dado a ese gran mandamiento, no debe pensar que es pecado rectificar su fe, bautizándose en el nombre del Señor Jesús. No es pecado si usted rectifica su fe, bautizándose otra vez, pero ahora en el nombre del Señor Jesucristo, como nos dice Hechos 2:38 y muchos pasajes más. Ahora escuchen, pero quiero aclarar también que sí es pecado si la persona es bautizada en el nombre de Jesucristo y se vuelve a bautizar, ya sea en el nombre de Jesús otra vez o de otra forma, esa persona peca, porque es muy cierto
que solamente una vez nos tenemos que bautizar, pero debe ser como la Biblia dice, como el Señor mandó y como el ejemplo que tenemos de los apóstoles de la iglesia primitiva, y es con el bautismo del nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dale el aplauso al Señor porque ya terminé. Aleluya, póngase de pie, póngase de pie. Listo. A ver, ya que el sumergido ponga por sus parejas. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese nombre, ese soy bautizado en el sábado, qué grande gozo siento en mi corazón.